qué vamos a ver esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a utilizar lentes que nos permiten mejorar la visión y entonces necesitamos, las lentes no son superficies planas, sino que son superficies curvas, ¿sí? Puedo borrar, ¿no? Bien. Fíjense que las lentes son muy antiguas, es decir, ya los griegos en la Edad Media ya tenían lentes construidas e incluso Isaac Newton ya había hecho un telescopio sin que todavía se conozca la ley de Snell. Entonces, en el caso de las lentes en la óptica, se dice que en ese caso la tecnología antecedió a la ciencia, ¿sí? Por supuesto que después la ciencia sirvió para mejorar a la tecnología, pero la tecnología estuvo antes de la parte científica. Han descubierto que girando 2 trozos de vidrio con un material abrasivo en el medio, carborundo, conseguían de un lado que les quede una superficie cóncava, convexa, y del otro lado una superficie cóncava. Y así veían ellos cómo mejoraban la visión de acuerdo a si necesitaban una lente convergente o una lente. Con el conocimiento de la ley de Snell fueron mejorando las técnicas e incluso ya no se hacen, o sea, los elementos ópticos de mayor precisión ya no son esféricos, porque la esfera no tiene un foco determinado como la parábola. Entonces, hoy en día se hace todo parabólico, pero la técnica de pulido y todo lo demás es mucho más difícil, ¿sí? Entonces, ellos hacían esferas. Entonces, nosotros vamos a considerar la refracción en una superficie esférica. Porque de aquí salieron las leyes con las que hoy en día se construyen las lentes, ¿sí? Supongamos entonces que tenemos una superficie esférica de radio R. A ver, le vamos a poner R minúscula y le vamos a poner R, o si no le ponemos C al punto de intersección y R grande a esto. ¿Sí? Supongamos entonces que tenemos un objeto puntual. Primero vamos a suponer un objeto puntual para que nos sea más sencillo hacer la demostración. Supongamos que tenemos un objeto puntual en este punto P y que un haz que incida, un haz que incida desde el punto P, cuando llegue a esta superficie se va a refractar. Vamos a hacer bien. Se va a refractar formando un ángulo de refracción y su imagen va a estar en el punto P'. ¿Sí? Veamos el nombre de los ángulos para que les quede. Este ángulo le voy a llamar beta, este otro ángulo le voy a llamar alfa y al ángulo le voy a llamar psi. ¿Sí? Aquí me está faltando nombrar el ángulo de incidencia y el ángulo de refracción. Pero resulta que el radio de esta circunferencia es la normal. ¿Estamos de acuerdo? El radio es la normal, por lo tanto este va a ser el ángulo de incidente al cual le he llamado tita, y este otro va a ser el ángulo de refracción al cual le he llamado phi, porque como voy a trabajar con
muchos ángulos, no quiero que se confunda entre el θ incidente y el θ refractado, ¿está bien? Entonces, ahora le cambié la nomenclatura, le puse θ al ángulo y φ al ángulo de refracción. Todo lo que les voy a enseñar es válido para rayos paraxiales. ¿Qué quiere decir rayos paraxiales? Rayos que vienen casi paralelos al eje óptico, donde el eje óptico es la recta, perdón, aquí parece R y es P, ¿no? El eje óptico es la recta PCP'. Este va a ser el eje óptico. ¿Está bien? Casi paralelos, no son paralelos porque si no se forman las imágenes, pero tampoco vienen muy inclinados. Lo que quiero decir es, si le llamamos a esto H, entonces vamos a decir que todo esto es válido para una relación de H sobre el radio de curvatura, no se olviden que el radio también es este, menor que 0,2. ¿Sí? Entonces, se consideran los rayos, son los rayos o los haces, son paraaxiales. ¿Qué quiere decir casi paralelo al eje? Casi paralelo. Entonces, en esta situación, los ángulos alfa, beta, psi se consideran muy pequeños. Y en esta situación, ustedes cuando vieron trigonometría les deben haber dicho, en esta situación el seno del ángulo o la tangente del ángulo puede tomarse como, o sea, el valor, ¿no? Como el propio ángulo, toda la palabra. Propio. Ahora les muestro qué es lo que quiero decir con esto. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a decir, fíjense chicos, si le llamo P a la distancia al objeto, entonces, si llamo P a la distancia desde el vértice de la superficie hacia el objeto, lo voy a llamar P minúscula, que quiere decir distancia objeto. Y le llamo Q a la distancia entre el mismo vértice y la imagen, entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir que H es igual, esta altura H, es igual a la tangente alfa, o es igual a la tangente de alfa, perdón, ¿no? Que decimos es cateto opuesto sobre el cateto adyacente, ¿se entiende? Cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que va a ser el radio aéreo. Pero resulta que esta H también es igual a la tangente de beta y a la tangente de psi. O sea que esto también es igual a la tangente de beta o a la tangente de psi. ¿Y qué dijimos en este caso? Que por ser ángulos muy pequeños, la tangente puede tomarse directamente θ, o phi o el alfa, ¿sí? Entonces vamos a decir que, a ver, primero despejemos de acá que H sobre R, perdón,
esta era la tangente de alfa, no les puse las demás. Es decir, en este caso, alfa, ¿cuánto va a valer? O sea, la tangente la tomo como el ángulo, va a ser R por H, ¿está bien? Y esto a su vez, la tangente de beta, que va a ser igual a beta, me va a quedar, perdón, a ver, voy a separar H primero más bien, para que no me... Entonces, H es igual a R por la tangente de alfa, lo tomo alfa, ¿está bien? O pongamos todo y después lo cambiemos, cosa que les quede a ustedes de dónde salió. O sea, es R por la tangente de alfa, a su vez es igual, como la tangente de beta es igual, fíjense, la tangente de beta es H sobre P, la tangente de beta era igual a H sobre P, y la tangente de psi era igual a Q, perdón, a H sobre Q. Entonces de acá me queda que esto va a ser igual a P por la tangente de beta y a su vez va a ser igual a Q por la tangente de psi. Pero ahora, utilizando esta, sí. Porque el radio de curvatura es este. Radio de curvatura. Claro, te parece el seno, pero resulta que acá es H sobre este R, está cateto opuesto y cateto adyacente, porque el radio es en toda la circunferencia igual. Esto también es R, este segmento también es R. ¿Sí? ¿Ah? Bien, entonces ahora, utilizando esta simplificación, que H va a ser R por alfa, esto va a ser igual a P por beta, y esto va a ser igual a Q por psi. Entonces ahora tengo que saber qué valor tiene alfa, qué valor tiene beta y qué valor tiene psi. Entonces, utilizando el triángulo C, acá no le puse nombre, le pongamos Q, acá arriba Q grande, ¿sí? En triángulo, entonces, CQP', utilizando este triángulo, voy a sacar el valor de los ángulos, acordándonos que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces, ahí decimos, psi más phi, y acá este otro va a ser 180 menos alfa, ¿me siguen? Entonces decimos, del triángulo les dije CQ o P', entonces decimos, los ángulos interiores son psi, phi y este de acá que es 180 menos alfa. Entonces, psi más phi más 180 menos alfa va a ser igual a 180 grados, que es el teorema que nos dice la trigonometría. Por tanto, de acá vamos a sacar que psi es igual a alfa menos phi. ¿Sí? O sea, pasando este término para allá, se me va a ir el 180 y me queda igual a alfa menos phi. Uno de los ángulos. Vamos a ver los otros. ¿Esto? Hice esto, que si los ángulos son muy pequeños, la tangente es el propio ángulo. ¿Sí? Por eso es que decimos que todo esto es válido solo para rayos paraaxiales, ángulos muy pequeños.
Esta H es la tangente de alfa. Bueno, es que yo debería haber puesto directamente que la tangente de alfa vale H sobre L, ¿sí? Ahí debería haber hecho. Claro, pero si los ángulos son pequeños, esto es despreciable. Perfecto, vos me dices le tengo que restar el delta. Sí, lo podrías haber restado, pero después, como es despreciable, lo simplificas. Bien, ahora decimos del triángulo, el otro triángulo, lo vamos a pintar con verde, el triángulo P, Q, C, ¿sí? P, Q, C, ¿qué obtenemos? Obtenemos que alfa más beta más, en este caso, este ángulo, ¿cuánto vale? Vale 180 menos tita, ¿se ve? Este de acá. Ya estoy alfa, beta y este ángulo, que este ángulo es 180 menos tita. Entonces decimos alfa más beta más 180 menos tita es igual a 180. Acá me queda entonces que beta va a ser igual a tita menos alfa. ¿Está bien? Y entonces aquí tengo el otro ángulo al que voy a reemplazar en la ecuación anterior. Entonces ahora decimos H va a ser igual a E alfa. Entonces esto es R por alfa. Igual a su vez a P por beta, donde beta vale tita menos alfa. Y por último es igual a Q por psi, entonces esto es Q por alfa menos phi. Y esta es la ecuación con la cual vamos a trabajar, ¿sí? O sea, sobre esta ecuación, que le voy a llamar 1, es la que vamos a trabajar. En primer momento voy a trabajar con dos términos, es decir, voy a trabajar con este término y con este otro término. Y decimos entonces, en este caso, R por alfa es igual a P por tita menos alfa. Como los dos términos tienen alfa, entonces, ¿qué voy a hacer? Esto va a ser P por tita menos P por alfa. Y voy a pasar los términos en alfa para un solo lugar. Entonces decimos R por alfa más P por alfa es igual a P por tita. ¿Sí? R por alfa. Sí. Bien. O lo que es lo mismo, voy a sacar factor común. Esto es lo mismo que decir que alfa es factor común de R más P. Y esto es igual a P por tita. ¿Está bien? Esto saco de igualar estos dos términos. Ahora voy a trabajar también con el primer miembro, ¿sí? O sea, ahora voy a igualar, fíjense, este con este otro. Entonces digo, R por alfa va a ser igual a Q por alfa menos Q por phi. Lo único que hice es distribuir el Q aquí adentro. En este caso, vuelvo a sacar ahora Q
vuelvo a sacar Q como factor común y me queda que R por alfa es igual a Q, factor común de alfa menos phi. ¿Sí? Entonces, las dos ecuaciones que vamos teniendo es, por un lado, que alfa por R más P es igual a P por tita, y ahora que alfa por R es igual a Q por alfa menos tita. ¿Está bien? Veamos, sí, tienes razón. ¿Qué hice entonces? Entonces no lo tendría que... Pero igualo... Bien. Capaz de despejar alguna otra cosa. De esta ecuación que calculé acá, o sea, de esta ecuación que distribuí el alfa y después lo tomé como factor común, voy a despejar tita. Entonces, tita va a ser igual a alfa, factor común de R sobre P. A ver, lo hagamos todo para que no se confundan, ¿no? Esto va a ser factor común de R más P sobre P, ¿se entiende? O sea que esto es alfa por R sobre P más 1, ¿sí? Y recién ahora entonces, de acá que estoy diciendo, el R por alfa es igual a Q por alfa menos phi. Por Snell, recuerdan que sabíamos de Snell, que phi, o sea, el ángulo de refracción, era igual al ángulo de incidencia sobre el índice de refracción relativo. O sea que por Snell sabemos que el ángulo de refracción es igual al ángulo de incidencia por el índice de refracción relativo. Entonces, si reemplazo phi por este valor acá, me queda que R por alfa es igual a Q por alfa menos tita sobre el índice de refracción relativo. Bien, y sustituyendo el valor de tita dado por esta ecuación, a ver si quieren le pongamos acá, le pongamos 2 y a le pongamos 3, entonces decimos, sustituyendo el valor de tita, el valor de tita dado por la ecuación 2, en la ecuación 3, entonces que R por alfa es igual a Q por alfa, y tita es todo esto. Entonces decimos menos alfa, que está multiplicado, a ver, cambiemos acá, pongamos corchete, alfa, que está multiplicando a R sobre P más 1, y todo esto está dividido por el índice de refracción relativo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hice? En este lugar, el valor de tita entregado por esta ecuación. Y me queda expresión, ¿sí? Entonces, si ahora saco factor, lo sumo para poder sacar el índice de refracción relativo, o sea que ahora, ¿qué me queda? Acá me queda, este P
lo voy a sacar. Primero voy a sacar denominador común acá y me va a quedar R más P sobre P, y al P lo puedo poner acá, ¿se entiende? Entonces esto es Q, factor común de alfa, menos alfa por R más P, ¿se entiende? Y aquí abajo pongo el P por el índice de... ¿Entienden lo que estoy haciendo? Saqué denominador común a esta fracción. P por 1 más R sería esto, y el P me queda para poderlo multiplicar con el índice de relación relativo. Entonces lo pongo acá. Ahora sí puedo sacar factor común entre los dos términos de esta fracción y que denominador común y me índice de refracción relativo. Cuando lo divido por 1, el Q sigue estando afuera, ¿no? Cuando divido por 1, aquí arriba me queda alfa por P por el índice de refracción relativa menos ¿sí? ¿Se entiende lo que? Por eso les decía acá, en esta fracción, o sea acá en esta fracción R sobre P más 1, saqué denominador común P, y ¿qué te queda? P dividido P, arriba es R, más P dividido 1 es P, me queda así. Pero esto a su vez está dividido por el índice de refracción relativa. Cuando multiplico medios y extremos, ¿sí? Ya está. Bien. Continuemos con nuestra demostración, es bien larga, así podemos ir al recreo un ratito. Y entonces, ¿qué resulta acá? Si saco factor común alfa, porque ahora tengo alfa en los dos términos, ¿qué me queda? Que R por alfa del lado de afuera, o sea, esta ecuación es igual a todo esto, ¿sí? Ahora trabajo esto y este término. Va a ser igual a Q por alfa, que lo saco de factor común porque los dos términos tienen alfa, y acá me va a quedar multiplicado por P por el índice relativo menos R y menos P, porque el signo menos está a los dos términos de adentro. Y todo esto dividido por P multiplicado por el índice relativo. Entonces ahora los alfas los puedo simplificar. ¿Y qué me queda ahora? Entonces, separando los términos acá, separando, estos ven que son tres términos, P por NR, R y P. Bien, esto me va a quedar entonces que R es igual a Q por aquí sería P sobre P por NR, vamos a ponerlo todo, después lo simplificamos, menos R, claro, es cierto que arriba también es por NR, ¿sí? O sea que esto me va a quedar 1. Ahora, es R sobre P por NR, y ahora P sobre P por NR, con lo cual esto se simplifica y me queda 1. Esto queda R sobre P y este último se simplifican las P y me queda 1 sobre NR. O sea, esto es Q por 1 menos 1 sobre NR y menos 1, no, este es 1.
menos R sobre P por NR. ¿Está bien? Esa es la ecuación que me queda igualada a R. Se ha hecho demasiado larga, pero no tengo más espacio en el pizarrón. Bien, y multiplicado por Q, ahora vamos a repetir todo, R va a ser igual entonces a Q menos Q sobre NR menos Q por R sobre P por NR. Bien, ahora vamos a multiplicar todos los términos estos por NR sobre Q para que simplifiquemos la expresión. Entonces aquí les pongo, no me va a entrar todo, multiplicando ambos miembros, ¿sí? Por índice relativo sobre Q por R, ¿qué termina quedando? Termina quedando, ya le pongo directamente la expresión, porque si hago todos los pasos no me va a alcanzar el pizarrón. Me queda entonces índice relativo sobre Q igual, a ver, índice relativo Q igual a el índice relativo sobre R menos 1 sobre R y menos 1 sobre P. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué quiere decir esto? Pasando los dos términos que tienen el índice relativo, fíjense, esto me queda entonces 1 sobre P, no sé si se ve, más 1 sobre P, más índice relativo sobre Q, igual al índice relativo menos 1 sobre el radio de curvatura. ¿Dónde seguimos? ¿Cómo el índice relativo era igual al índice del medio 2 dividido el índice del medio 1, entonces multiplicando todo por N1, ¿qué me va a quedar? Entonces, multiplicando la ecuación que nos tocaría llamarle 4, esta ecuación 4 por N1 resulta entonces que N1 sobre P más N2 sobre Q es igual a N2 menos N1 sobre el radio. Y a esta ecuación se la conoce, vamos a buscar otra. Esta ecuación se la conoce como ecuación de Descartes. En realidad se pronuncia de otra forma, pero ecuación de Descartes para determinar la posición de imágenes formadas por refracción en superficies curvas. Por refracción en superficies curvas. ¿Está bien? O sea que lo que me está diciendo es que si conozco P, puedo conocer Q.
Si conozco P y conozco los índices de refracción de los dos medios, puedo conocer Q. ¿Está bien? Pero resulta que los griegos ya se habían dado cuenta de que este tipo de superficies curvas concentraban los haces de luz a una distancia cercana detrás de la superficie. Es decir, ya podían concentrar los rayos del sol para quemar pasto seco, porque en aquella época no había, o pedacitos de paja, ¿sí? Entonces, lo que planteaban era que detrás de esta superficie tenía, por supuesto que esto no es la superficie, sino que es como una varilla, ¿no es cierto?, de vidrio que tiene una cierta longitud, que por ahora nos interesa solo la cara del lado izquierdo, después la cara del lado derecho. ¿Ah? No, no es hueco, es todo de vidrio, o de lo que fuera, el material. Esto es una varilla de, pongamos, vidrio, y aquí fuera es aire, ¿sí? Bien, entonces decíamos, si hacemos, ya con esto terminamos y hacemos un descansito, si hacemos P igual a infinito en la ecuación de Descartes, ¿qué vamos a decir entonces? Que 1 sobre infinito más más n2 sobre q es igual a n2 menos n1 sobre el radio de curvatura. Con lo cual, ¿qué estamos diciendo? Que si pasamos dividiendo el índice de refracción al otro miembro, la distancia imagen de este objeto que se encuentra en el infinito es la distancia, o sea que estamos diciendo que 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre el foco imagen. ¿Se entiende? O sea, estamos diciendo que si el objeto está en el infinito, los haces se van a concentrar en un punto posterior a la superficie, que va a ser el foco imagen de la superficie, y que cuánto va a valer. Como lo paso n2 dividiendo para este lado, queda 1 menos n1 sobre n2 y sobre el radio. Se concentran en un punto posterior a la superficie, cercano, punto cercano posterior a la superficie, al cual vamos a llamar foco imagen. Y lo mismo si hacemos la suposición de dónde deberíamos poner un objeto para que la imagen se forme en el infinito. Entonces decimos, si ahora tomo Q igual a infinito, en la ecuación de Descartes, ¿qué me va a quedar? Que n1 sobre p más n2 sobre infinito es igual a n2 menos n1 sobre el radio de curvatura. Con lo cual estamos diciendo que si dividimos todo por n1 me va a quedar que la distancia objeto ahora de una imagen que se forma en el infinito va a coincidir con el foco objeto. Y esto va a ser igual a n2 sobre n1, que es el índice relativo, el radio. O sea, esto es índice relativo menos 1 dividido el radio de curvatura. La imagen, o sea, porque esto sería, la posición del objeto para que esta imagen se forme en el infinito. Entonces, que si la imagen se forma en el infinito, esa distancia objeto va a ser
foco objeto para esta superficie. O sea, resumiendo, tenemos que la inversa de la distancia focal imagen es 1 menos N1 sobre N2 y todo dividido R, y la inversa de la distancia focal objeto es igual al índice relativo menos 1 dividido el radio de curvatura. Con lo cual, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que este tipo de superficie tiene dos focos que no son simétricos. ¿Se entiende? Tiene dos focos, uno delante de la superficie y el otro detrás, y no son simétricos. ¿Está bien? En ese dibujo P y Q son iguales, ¿no? No. Salieron iguales de casualidad. P es esta distancia y Q es esta otra. ¿O sea, están separados por ese delta que está ahí? No, el delta está incluido en Q, porque ese delta que lo dibujé es tan pequeño que lo despreciamos. ¿Sí? Les voy a hacer el gráfico de lo que me estoy refiriendo con foco imagen y con foco objeto, ¿sí? Es decir, lo que estaba diciendo es, si tengo esta superficie de radio R, si tomo un objeto que está muy distante, es decir, que viene el haz de luz desde el infinito, todos los haces se van a concentrar en un punto distante, digo cercano, pero detrás de la lente o detrás de la superficie curva, al cual le vamos a llamar foco imagen, y cuya distancia focal, que es la distancia entre el vértice y el foco, la calculamos con esta ecuación que pusimos acá. ¿Sí? Lo mismo cuando buscamos el foco objeto. Sí, a la superficie, por eso siempre digo desde el vértice, que sería la parte más salida de la superficie, hasta el punto S. Y lo mismo para determinar el foco objeto, decimos, en esta superficie, ¿a dónde deberíamos poner un objeto? O sea, ¿en qué lugar del eje óptico deberíamos poner un objeto para que al pasar por la lente la imagen se vaya al infinito? Entonces, esa posición del objeto que después forma una imagen en el infinito es lo que nosotros llamamos foco objeto. Y la distancia focal la calculamos con esta ecuación que pusimos acá hace un ratito. ¿Sí?